Cuando las personas me preguntan qué le gusta hacer, a qué se dedica, pues en realidad lo que a mí me encanta es indagar en el mundo de los sueños, porque a mí me parece que ahí está, digamos, como la clave de cada persona, de lo que le inquieta, de lo que le está molestando en el presente. Y hay dos tipos de reacciones. Uno se va demasiado al exoterismo, entonces hay una especie de rechazo, y a otros al contrario les encanta que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con el exoterismo. Pero hay otro grupo donde cuando en realidad me escuchan y saben que yo estoy hablando algo que tiene lógica, algo que tiene que ver en realidad con mucha parte de la ciencia, pues empiezan a interesar. Pero hay otros que cuando ven que tienen que estudiar, que hay que estudiar porque de nada nos sirve tener un aparato en la casa, que nos regalen un aparato que no sabemos para qué sirve y aparte trae el manual de instrucciones en mandarín o en japonés, pues entonces ¿qué vamos a aprender? Pues si podemos trasladar ese manual de instrucciones y entender el lenguaje, pues nada nos ganamos porque no sabemos para qué sirve el aparato. Entonces por eso hay que estudiar cómo funciona el ser humano y por qué viene esta información en los sueños. Sicar Glow es un canal que le ayuda a interpretar los sueños, que le ayuda a sacar este lenguaje porque el lenguaje es muy personal. Mi nombre es Gloria Amparo Silva Loaiza y estoy aquí para colaborar en este tema. Bienvenidos. Bueno, a mí hablar del tema de los sueños me apasiona porque a mí me gusta tocarlos más desde la profundidad, desde saber por qué los sueños se presentan en nosotros. Recordemos que nosotros tenemos una parte inconsciente y es grandísima. Hay mucha gente que le da el 95% de las acciones en automático al inconsciente, y yo creo que habría un poco más de eso, porque la verdad lo que tenemos consciente es muy poco. Casi siempre vamos cometiendo los mismos errores porque estamos como en la rueda del hámster, que nosotros estamos ahí volteando y volteando y volteando y repitiendo las mismas cosas porque siempre tenemos la misma programación. Jung le llamó complejos, Freud le llamó represión, pero en realidad los dos hablaban de lo mismo. Esas programaciones se quedan ahí, a veces las traemos heredadas de las personas que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Nosotros cuando somos bebés somos como esponjitas, vamos absorbiendo todo lo que vemos en nuestro entorno y eso lo vamos asociando de que así se debe funcionar. Entonces por eso yo le llamo programaciones, porque aparte de que lo aprendimos en la infancia, pues viene repitiéndose sin que seamos conscientes de ello. Hago esta pequeña interrupción para invitarlos a que estudien conmigo el idioma de los sueños. El idioma de los sueños es muy importante. Ustedes se dan cuenta de cada una de las programaciones que tienen si se dan cuenta de cómo es el lenguaje propio de los sueños. Si ustedes quieren, estudienlo conmigo. Aquí los espero. Les pongo un ejemplo, el tema del dinero. Cuando nosotros hemos tenido mucho problema de dinero en la infancia, pues es muy difícil para nosotros como sacar esta actitud de que somos seres que estamos en pobreza, porque en realidad nosotros venimos con muchas programaciones de pobreza, no solamente porque vimos que nuestra familia pasó necesidades, sino porque en la mente también nos metieron de que el dinero era sucio, en la mente nos metieron de que si una persona pasaba y tenía dinero, pues la miraban feo y decían que era malo, que qué haría si una mujer resulta con dinero, ay no, esa ya se prostituyó. O sea, hay muchas creencias en cuanto al dinero y esto se convierten en programaciones que a presente pues seguimos alimentando y alimentando, y eso es lo que no nos deja avanzar en cuanto al dinero. Pero no solamente hablando del dinero, también hablando del amor, también hablando de otros temas. Los sueños llegan aquí para, eso son como un manual de instrucciones. Casi siempre dicen que las personas que dicen que los sueños vienen a manifestar el futuro son por medio de brujerías, pero en realidad cuando entendemos el lenguaje de los sueños, vemos que como para el inconsciente, esto también tiene su teoría científica, para el inconsciente no hay tiempo, el inconsciente no tiene tiempo. Precisamente las programaciones de las que les hablo se repiten y se repiten y se repiten, y precisamente es eso lo que hace que el inconsciente nos mande información justo donde nosotros vamos a vivir un estrés o tenemos un estrés, porque para el inconsciente no hay tiempo.
Si yo al día siguiente voy a vivir un estrés de una situación, pues la información del día anterior llega para darme una guía de cómo debo resolver ese tema o dónde debo aplicarlo, porque en el sueño me dan todo, todo, me dan lo que va a pasar ese día, pero también de dónde viene ese problema. También si nosotros tenemos hoy un estrés muy grande y no sabemos cómo resolverlo, pues hoy nos vamos a soñar por qué sentimos ese estrés y de dónde viene. Esos son los sueños, un manual de instrucciones. ¿Qué pasa? Que esto es tan profundo, y ahí sí que tenía la razón Jun, que no solamente viene a darnos, digamos, como la salida o el entendimiento de por qué actuamos así aquí y ahora, sino que cuando nosotros no tenemos esta clase de estrés y nos llegan los sueños, viene información mucho más completa de todo nuestro proceder, de todo nuestro sistema. Cuando nosotros nos soñamos con un computador hay que ponerle mucha atención a ese sueño porque nos están hablando precisamente de nuestro sistema, de todo lo que nosotros somos. En realidad nosotros con el computador podemos ver cómo se conecta al Wi-Fi, que viene a ser como la red superior, y nosotros también hacemos lo mismo en los sueños. Nosotros cuando nos vamos a dormir conectamos con esa conciencia superior que nos hace extraer información desde allá, de su inconsciente colectivo, porque compartimos una simbología colectiva, y la trae hasta el inconsciente personal de nosotros, que tenemos también una simbología personal. Quizás ahí está el problema, es que nosotros jamás hemos entendido que hay dos tipos de simbología, una es la colectiva y otra es la personal. ¿Y cómo se saca? Pues primero usted hace un recorrido de todos los símbolos que vio ese día, porque hay que quitarnos de la mente, y aquí hago un paréntesis, hay que quitarnos de la mente el tema de que los símbolos son uno. O sea, ¿qué será soñarse con tal cosa? No. ¿Qué será soñarse con tal otra? No, porque es que nosotros no nos soñamos con un símbolo, nosotros nos soñamos con una escena de una película, a veces 2, 3 escenas. Entonces esto hay que sacarlo como si fuera una película, no solamente basarnos en que vimos un símbolo, sino que vimos muchos. Estos símbolos los vamos anotando, los vamos escribiendo, y cuando terminamos de escribir todos los símbolos empezamos a mirar qué nos trae recuerdos de esos símbolos. Por ejemplo, me soñé con el maracuyá, pero es que siempre, siempre en la mesa de la familia había un zumo de maracuyá para pasar el almuerzo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues entonces miramos que es algo tradicional, o sea, es una tradición. O sea, que el maracuyá viene a separarse porque viene a ser no lo que es para el inconsciente colectivo, sino lo que viene a ser para mí, porque lo compartíamos en familia, porque estaba en la infancia. ¿Vale? Luego, si vemos, por ejemplo, y les pongo otro ejemplo de comida, frijoles o judías rojas, pues entonces nosotros vamos a decir, no, es que esta parte, nosotros siempre, siempre, cuando yo estaba pequeña, la comida era eso, judías rojas o frijoles. Entonces vienen a ser tradiciones familiares, programaciones familiares, o sea, lo tenemos que asociar siempre a esa parte de nosotros, de lo que aprendimos, de lo que nos alimentamos. En el sueño los alimentos son lo que alimentamos, con lo que alimentamos nuestra mente o con lo que alimentamos nuestro espíritu. Entonces por eso hay que tener muy en cuenta los símbolos y qué recuerdos nos traen. Luego, cuando vemos una persona, vemos una persona en el sueño, entonces decimos, pero qué raro, si yo esta persona hace tiempo no la... Esa persona representó algo para usted. Otro paréntesis, aquí me ha tocado ver mucha gente que le pregunto, ¿y esta persona qué fue para usted? O sea, ¿qué característica tenía? Y me responden desde el ego y dicen, para mí no es nada. Todos somos algo en la vida de los otros, todos. Entonces, eso de para mí esa persona no significa nada, habla más desde el ego, desde la rabia que tengo con esa persona, porque me hizo vivir algo feo. Pero en realidad cuando la conocí, cuando la observé por primera vez o en los primeros días, pues algo de ella me llamó la atención. Luego, si no recordamos cuándo la conocimos, pues entonces vamos mirando qué se repetía en ella. Era una persona desconfiada, o era una persona posesiva, o era alguna característica, y eso va a ir a sacar otra simbología que es la personal. Cuando nosotros estamos hablando del colectivo, simplemente es llevar la lógica
¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, vemos una tele, como la que está aquí atrás, haciéndole propaganda a mi página que se llama Sicarglo, pues entonces cuando vemos una tele en los sueños hay que ponerle mucha atención porque para qué usa, no yo para qué uso la tele, para qué la usamos todos en común, que eso sería un simbolismo colectivo, perdón, y hay que empezar a observar, no para qué lo uso yo puedo usarla para ver solo Netflix o puedo usarla solo para ver noticias, no, estamos hablando de un colectivo, para qué se sienta la gente al frente de una tele. Entonces ahí empezamos a ver, sí, porque todos van a buscar los programas, entonces ahí es muy importante entender que cuando vemos una tele en los sueños nos están hablando de un programa. ¿Sí? Pero esa no es toda la simbología del sueño, porque usted puede, por ejemplo, estar viendo a una persona pegada ahí y ahí está la clave. ¿Qué persona estaba pegada ahí? No, pues para mí esa persona representa el control. Entonces hay una programación de control, así se interpretan los sueños, así se va sacando el mensaje. Entonces cuando vamos entendiendo esto y cuando vamos entendiendo que nosotros tenemos una programación y cuando vamos entendiendo cómo se saca el simbolismo, pues hay que estudiarlo porque esto no es tan fácil y luego hay que practicarlo, hay que hacer mucha práctica para poder, digamos, como poner a actuar lo que hemos aprendido después. Primero con el método Sicarglo, que yo lo saqué para... Ese método yo lo inventé para que nos quede más fácil sacar el mensaje. Y en base a ese método, pues nosotros vamos sacando, digamos, como todo lo que tiene que ver con el tema que nos están enseñando. Y al principio hay que coger el método para poder, digamos, como no desentendernos de qué va un símbolo, el otro, luego la conexión, luego la sensación, luego... Entonces todo va muy organizado, pero después de práctica de mucho tiempo, a veces yo ya no necesito ni siquiera ese, digamos, como ese método, porque ya es tan práctico en mí que a mí simplemente me cuentan el sueño y voy haciendo el rollo y voy enterándome. Bueno, después también hay que entender que esto tiene que ver con la ciencia. ¿Por qué? Porque desde 1900 Sigmund Freud descubrió que los sueños vienen del inconsciente y que el inconsciente tiene algo allí que está reprimido, vienen a ser las programaciones. Luego llegó Jung a hablar del inconsciente colectivo, que también es algo que ya está comprobado, el colectivo existe, hay una red colectiva que pensamos de una misma forma, o por lo menos vemos el simbolismo de una misma forma, y ahí es donde va conectando lo que se ha descubierto con los sueños. Luego viene una parte muy importante que es la física cuántica, pero estas cosas no las cuentan en los colegios y estas cosas tampoco las cuentan en las noticias, porque estas cosas al parecer no tienen importancia. Se basan más en enseñarnos cómo funciona una planta, cómo funcionan los animales, cómo es el organismo de ellos interior, cómo es, pero no ven que nuestra sociedad va en decadencia precisamente por no tener estos conocimientos que son tan importantes, porque los sueños, esta parte del mundo onírico es la herramienta más poderosa para conocernos nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a entender el idioma de los sueños o el lenguaje de los sueños, empezamos a entender todo lo que nosotros tenemos que dejar ir, que trabajar, que digamos la mente es como el carro, como el coche. Si usted no maneja su mente, se estrella, porque la mente siempre lo lleva a uno por desconfianzas, por miedos, por ambición, entonces todas esas cosas hay que saberlas manejar. ¿Y por qué nosotros estamos siempre con la mente o en el futuro o en el pasado, pero nunca en el presente? Pues precisamente por las programaciones, porque nosotros siempre estamos rumiando en el pasado, esperando que todo vuelva a ser como antes o que los odios que tenemos antes sigan ahí vivos, o mirando a ver qué nos espera, cómo viene el futuro, cómo viene todo lo de adelante, cuando en realidad tenemos que pensar en el aquí y en el ahora. Bueno, eso para hablarles más o menos de cómo es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo.
Luego hay una parte muy importante que tampoco se cuenta ni en colegios, ni en noticias, ni en nada, y es los últimos descubrimientos de la física cuántica. Cuando la física cuántica descubre que dependiendo del observador es el comportamiento de las partículas, ¿qué quiere decir esto si nos vamos a los sueños? Que si usted sigue observando todo de la misma forma en que lo observó en la infancia, si usted sigue creyendo que no hay un inconsciente y que las decisiones que usted toma las está tomando porque es consciente de ellas y que las toma porque es una persona muy racional, pues ahí ya con esto perdió el año, porque en realidad nosotros lo que tenemos es una programación que nos hace repetir los mismos errores. Y la física cuántica que dice, dependiendo del observador, ¿quién es el observador? Pues la forma en que nosotros miramos las cosas. Cuando nosotros tenemos esta parte de los sueños, entendemos que las sensaciones y las emociones que nos dan en el presente, en el aquí, en el ahora, en la realidad que llamamos nosotros, pues en realidad, valga la redundancia, está sucediendo porque nos están repitiendo emociones del pasado. Nosotros tenemos 5 heridas de infancia, que les llaman heridas de infancia, pero son programaciones que se las voy a nombrar. Son la humillación, la injusticia, el rechazo, también está el abandono y el último que es la traición. Entonces estas cinco emociones están aquí en nosotros. Yo le llamo aquí, pero en realidad el inconsciente está en las células, está regado por todo nuestro cuerpo. Y esto lo descubrió, si quieren lo investigan en internet, Candice Pert, que al tiempo futuro sacó un libro que llamaba La molécula de las emociones. Entonces, todo está regado en nuestro cuerpo, el inconsciente. Nosotros somos seres emocionales y por eso nos mueven las emociones. Y estas son 5 heridas de infancia que en realidad son programaciones. Pero ¿qué pasa con estas 5 heridas? Que nosotros funcionamos todos conjuntamente. Tenemos otras 5 partes que son la alegría, la tristeza, el asco, el miedo y alegría, tristeza, asco, miedo, rabia, ira, se llaman. Y estas 5 camuflan estas 5. O sea, cuando usted siente estas, que son las que vienen de infancia, todos la tenemos, pero hay una o dos que son las que más se nos repiten en la vida. Pues estas 5 que son las heridas del alma son cubiertas por estas otras 5. Estas 5 son, por ejemplo, a mí la rabia no me deja ver a fondo en verdad qué siento, o la tristeza de saber que esta persona me hizo esto, no me deja ver a fondo en realidad qué es lo que siento, cuál es la emoción que se me está moviendo, cuál es la programación que se me está moviendo. Y aquí están los sueños para dejarnos ver toda esta información y todo este tema del inconsciente que es tan apasionante. Bueno, estos son solo unas partes de lo que nosotros venimos a entender como espiritualidad y ciencia conectada en el sueño. Cuando nosotros entendemos todo esto como programaciones, repeticiones, como parte inconsciente, como inconsciente colectivo, inconsciente personal, vamos entendiendo el lenguaje. Pero hay una parte que nosotros no venimos como una hoja en blanco, y esto lo repetía mucho Jung, y así, aquí sí que tenía razón, que nosotros ya traemos cosas de nuestros familiares y nuestros antiguos. Nosotros podemos tener bisabuelos que nunca conocemos y están integrados en nosotros porque tenemos actitudes de ellos, son personajes que no son de nosotros, y estos personajes en los sueños se pueden mostrar como ropa. ¿Vale? ¿Por qué ropa? Todo tiene sentido. Cuando nosotros vamos a ir a hacer deporte no nos vestimos de la misma forma. Cuando nosotros vamos a ir a una fiesta no nos vestimos de la misma forma siempre. Cuando nosotros vamos a ir a un centro educativo, a una reunión de padres de familia, no nos vestimos como nos vestimos siempre. Entonces nosotros estamos usando siempre la ropa, el vestido como un personaje. Entonces por eso en los sueños la ropa son personajes.
¿vale? También las casas son muy importantes para hablarnos de esta parte de los ancestros. Cuando vemos ropa en los sueños, pues son personajes que no son nuestros y que necesitan ser lavados. Hay mucha gente que se sueña lavando ropa y es precisamente porque hay que limpiar esos personajes que no son. Todo es desprogramable. Lo que tenemos que meternos a la mente es que todo se puede desprogramar. Ahora, las casas son importantes porque siempre están hablando del interior de nosotros. Cuando usted se sueña que su casa queda dentro de otra casa, es porque usted está repitiendo un ancestro. O sea, usted tiene la energía de un ancestro dentro de usted. Pero todo esto yo lo explico en el curso. En el curso que tiene Sicarglo, que precisamente es para hablarles de este lenguaje y de lo complejo que es. Hay que estudiarlo y hay que practicarlo para poder entenderlo. Lo que pasa es que, claro, en el momento en que nos damos cuenta que no todo es magia, ahora, desgraciadamente, con la inteligencia artificial, pues todo lo tenemos a mano. Entonces nosotros creemos que los sueños también son así, simplemente un símbolo, lo pongo ahí y ya está. Y por eso es que no se ha descubierto, por eso es que no se sabe que esto es un lenguaje, porque nos basamos en solamente lo que nos diga Internet. Y en Internet hay muchas mentes, o sea, ¿qué quiero decir con muchas mentes? Hay muchas ideas, muchas. De hecho, la inteligencia artificial unió las ideas las personas que más han investigado, que más han... Entonces como que recopila toda la información de libros y de cosas para poder dar una respuesta más concreta. Pero como los sueños no se han descubierto, pues por eso la inteligencia artificial le va a decir a usted lo que usted quiere escuchar. Entonces, si ella le está diciendo, y tengo un ejemplo, una persona que buscó en inteligencia artificial que era ser perseguida por una loca que le causaba miedo y la loca iba vestida de blanco, pero ella se le enfrentó a la loca y la mató. Entonces, cuando se fue a ir, vio que la loca todavía estaba viva. Entonces, ¿qué le quiso decir ahí la inteligencia artificial? Le dijo, se trata de tu sombra, pero la sombra no se puede matar, se tiene que integrar. Estas son palabras de Jung. ¿Y qué pasa con este sueño? Que esa loca no es la sombra de ella, solamente por el color del vestido. Porque si usted se sueña con una loca que lo persigue y le da miedo, se habla de la sombra. Pero si usted lo persigue una loca que va vestida de blanco, se habla de una tendencia a heredar algo de la familia que en realidad no está en sus manos. Por eso está de blanco, porque es desde la pureza que usted tiene ese personaje ahí persiguiéndolo. Cuando esta persona me contó el sueño y lo que le había dicho la inteligencia, yo lo corregí y le dije, no, hubiera sido muy bueno que la matara, porque la muerte en la muerte en los sueños son cambios. Entonces, si ella logra matar esta loca, si ella logra matar a esta loca, es porque ella se está quitando ese personaje de encima, le va a dar una transformación, le va a dar un cambio, pero la loca no murió y aparte tenía vestido blanco. Y los colores en los sueños son muy importantes. Cuando nos soñamos que algo nos da miedo y nos persigue y viene de blanco, son cosas heredadas. Al hablar con ella y decirle que es una locura que viene de familia, la forma de actuar, de perder como el control de las cosas porque nos enamoramos, como perdernos nosotros mismos en nosotros, o sea, perder nuestro eje porque nos enamoramos, pues se puso a mirar y en verdad la familia de esta persona es así. Pierde el sentido cuando se enamora, entonces esto es algo que ella heredó y hay que empezar a soltarlo. Pero hasta allá no llega la inteligencia artificial. La inteligencia artificial siempre le va a decir lo que ya está escrito, lo que ya se ha dicho. Y los sueños, desgraciadamente, no están descubiertos hasta hoy. Entonces, pues por eso es un lenguaje. Y no crean que es fácil de aprender. Es un lenguaje que requiere tiempo y requiere estudio. Pero si ustedes quieren estudiar, pues aquí estoy yo para enseñarles y para hacerles entender cómo funcionan los sueños. Pues nada, espero que les haya servido este tema y que les haya gustado sobre todo, para que ustedes entiendan que los sueños sí traen mensajes y vienen de algo, vienen de una parte superior
que nos quiere dar esa información a nuestra parte interior para así unirla y poder evolucionar, porque los sueños, lo que en verdad vienen a ser aquí, digamos, la finalidad de los sueños es volvernos auténticos, volvernos como los seres que somos en realidad. Nosotros no somos el yo que creemos, nosotros no somos auténticos, nosotros somos la unión de un montón de fractales de nuestros ancestros que tenemos en el interior y de heridas de infancia, de programaciones, de todo este tema. Entonces, auténticos no somos. Autenticidad la que nos dan los sueños. Pues nada, espero que les haya gustado y muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.